Buenos días. Bueno, veo que estáis con cara de sueño, ¿verdad? Un poquito de sueño, porque es un poquito temprano. Os pongo una presentación y ahora Marta, si quiere, presentarme. Yo es que voy siempre a hierro. A ver, ¿cómo abrimos aquí el...? Si quieres ir apagando en lo que propones, ¿no? Sí, voy a abrir este equipo. ¿Se oye? Sí. Que en lo que va preparando os le voy presentando un poco, ¿vale? Es Enrique Pérez Carrillo. Viene desde Málaga. Viene desde Málaga, chicos, ¿eh? O sea, tened en cuenta que no nos van a dar una charla. No, es un taller, se ha traído a un experto, viene desde Málaga, ¿vale? Él dirige, eres el que dirige, ¿no? Eres el presidente de la asociación... El presidente de AEPAE. AEPAE, Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. Él divulga sobre estos temas, trabaja sobre estos temas a nivel nacional. Además, he estado yo fisgando y ha escrito algún libro. Tiene charlas en YouTube y en varios sitios, pero lo he visto. Entonces, que sepáis que es un taller sobre bullying, es un taller serio. No sé si, creo que sí que os dan un certificado, ¿verdad? A los que habéis asistido. Yo creo que sí, que les van a dar Yo creo un que diploma sí. para que lo pongan en su habitación. Vamos a intentarlo. Claro, es una formación más que tenéis y que va al currículum y que es importante. Ya sabéis que Mónica y yo os estamos dando mucha caña con el tema bullying, acoso escolar, prevención, no solo intervención. Entonces, a ver si ahora nos ayudan, que luego me decís, vale, ¿y luego qué hacemos? Bueno, pues a ver si ahora Enrique nos ayuda a... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, os digo cómo lo vamos a organizar. Bueno, Enrique y yo pensábamos que estaba un poco más organizado, disculpad los minutos del principio. Entonces, no me ha dado tiempo. Tengo el papel ahora para que firméis los que estáis. Os lo voy a ir pasando sin interrumpir a Enrique. Le vamos pasando. Entonces, buscáis donde estáis, firmáis. Os traigo hasta el nombre puesto. Solo tenéis que firmar donde esté vuestro nombre. Va a ser rápido, ¿vale? Y Enrique va a dividir el taller en 2 bloques. Empezamos ahora aproximadamente hasta las 10 menos 20 aproximadamente, para que tengáis un pequeño descanso y os podáis tomar un café. Y luego retomaríamos otra vez a las 10 y eso hasta las 12, pero a lo mejor acabamos un poquito antes, ¿no? Depende de cómo vayamos. Yo intentaría el que sea a las 12 porque tengo mucho material por ver. Si luego voy más rápido, pues perfecto. Hasta las 12. Pero yo prefiero que se vea todo lo que traigo. Sí, es importante. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda para mí, antes de que empiece Enrique, por favor, me la planteáis. Bueno, os escribió Mónica, porque la semana pasada nos lo comentaron para avisaros, y sí que os puso que era obligatorio. Entonces por eso vamos a pasar la lista, porque es una cosa súper importantísima. Se ha venido esta persona especialmente para vosotros desde Málaga. ¿Cómo no vais a levantaros de la cama? Sería para mataros, ¿no? Aparte de que digo yo que todos que tenéis tanta vocación de buenos profesores querréis saber sobre este tema, ¿no? Y que os forméis. Total. Una cosa es que no intento abrir el pendrive. Estoy dándole aquí a equipo, pero creo que necesitamos soporte técnico. Yo le doy aquí a este equipo, pero no me reconoce el pendrive. Déjame que lo intente. Sí, ¿entras tú? Yo mientras me tomo un poquito. Porque he estado el sábado yo aquí con otra microcredencial que estoy dando yo. Ajá. Sobre altas capacidades y doble excepcionalidad. Lo veo. Ahora es algunos está hay dormido. Él he visto antes. Hay uno dormido por ahí atrás. Es que tienen sueño. Claro. Es que no le queda reconocido el pendrive. Puedo sacar, porque mira, no está. No. Es que no está, ¿lo ves? A lo mejor, si lo cambiamos de puerto, no puede ser. Lo que pasa es que no le puedo dar a extraer, le voy a sacar así. Vamos a intentar cambiarle de puerto. ¿Aquí no había nada antes? Si no lo paso a otro pendrive, que traigo varios pendrives, y a lo mejor otro pendrive... ahí sí, ha salido, ahora sí, maravilloso. Ya lo tienes. Maravilla. Bueno, pues entonces voy a abrir la presentación, que es bastante larga, pero bastante dinámica para que no se nos duerma. Hay con cara de sueño, están con cara de lunes, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Separo del agua por si acaso. Vale. Te dejo esto aquí. Gracias. Y esto lo dejo por aquí, ¿te parece? Maravilloso. ¿O quieres que le tenga yo en la mano? No, sí, ahí está bien. Bueno, pues a ver si se nos abre la presentación.
La ponemos a modo pantalla completa y nos lanzamos a la piscina. Voy a ver que no se gire. A ver, la pantalla completa. Aquí. Bueno, pues entonces voy a ir empezando ya, que se nos hace un poquito tarde, para que nos dé tiempo a ver, si no toda la mayoría. Me presento rápidamente, brevemente. Soy licenciado en periodismo, con certificado CAP de aptitud pedagógica. Soy el que coordina el Plan Nacional en España, que es un plan que implementamos ya en más de 1000 colegios. Y aparte, pues hago artes marciales, soy maestro de artes marciales, que las practico desde los 3 añitos, o sea que hay una parte también, digamos, marcial, que de ahí también hemos sacado información muy valiosa sobre la prevención hacia los menores. Y bueno, pues he hecho varios libros, en concreto este sobre el tema que nos ocupa, ¿vale? Que el título es contundente, pero es así, ¿vale? Porque mata. Entonces vamos a ir empezando. Bien, yo siempre diferencio en dos cosas: el texto y el contexto. El texto es lo que nos cuentan los libros, ¿vale? Que es algo muy académico, que dice que el acoso escolar tiene unas características concretas, pero eso es el texto. Pero el contexto es realmente lo que aterriza esos conceptos, porque si no entramos luego en la clase pues con conocimientos teóricos, pero nos falta aterrizarlos, ¿vale? Y eso es lo que yo ahora os voy a intentar transmitir. Si hablamos de contexto educativo, es conocer el centro escolar como es: público, privado, concertado, laico, etcétera. Hay una base ya en ese contexto educativo. En contexto familiar, pues sabéis, bueno, aún no porque todavía no estás en el aula, pero hace 30 años había una complicidad familia-escuela, ¿no? Lo que decía en casa el profesor, el padre en casa lo reforzaba, pero hoy día no es así, por desgracia. Vale, a veces los padres pues no colaboran con el colegio, son a veces un poco sobreprotectores, etcétera. A veces no hay una colaboración estrecha como pues como la época nuestra, Marta, ¿verdad? Hace 30 años, pues que el profesor era ley, ¿no? El contexto legal también es algo muy importante en acoso escolar, porque realmente el centro tiene la guardia y custodia del menor desde que entra, con lo cual sois responsables también de eso, ¿vale? De forma que también el saber ese contexto legal, o sea, no que sea en profundidad, pero sí lo básico, sí es importante porque os protege también. Y el contexto terapéutico, muy importante. Luego veremos qué le pasa a un niño cuando es víctima. O sea, la frase típica "no son cosas de niños" es cierta, se emplea todavía. Pero os cuento una frase para despertaros, que os veo ahí con cara todavía de sueño. Una frase de un niño de 7 años víctima que le dice a su madre: "Mami, ¿cuánto falta para estar con Dios?". Un niño de 7 años, ¿vale? Para que veáis que esto no es ninguna broma. Y si un niño es víctima, tiene un gran daño emocional y psicológico, ¿de acuerdo? O sea, tenemos el contexto, digamos, lo que nos cuentan los libros, pero el contexto es el que aterriza toda esa información para saber realmente qué es acoso escolar. Bien, vamos a ir hacia adelante. Los errores de base que perpetúan el acoso escolar. ¿Y esto por qué os lo digo? Por esta pregunta que ahora os hago a todos y a todas, que es: ¿cómo es posible que después de 20 años del primer suicidio mediático por acoso escolar, el caso Joaquín, que hoy estemos en el mismo punto, si no peor que antes? Bien, pues porque se están perpetuando una serie de errores, porque vienen del texto pero no vienen del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante el que un profesor sepa muy bien qué es acoso escolar, qué no es acoso escolar y qué hago si aparece en el aula. Entonces, vuelvo hacia atrás. Los errores que perpetúan el acoso escolar, que no los podéis seguir perpetuando, sino que esperamos que seáis una generación que sí genere un cambio en el sistema para que no se siga perpetuando pues lo genérico, los tópicos, etcétera, del acoso escolar. Entonces, esta pregunta que os lanzaba, que no estamos mejor que hace 20 años, no estamos mejor, incluso peor por culpa del ciberacoso escolar, ¿de acuerdo? 20 años en los que cada 3-4 meses hay un suicidio nuevo. El pasado mes de octubre, el de Sandra en Sevilla. Hace 3 o 4 meses en Málaga otro suicidio. Y hay 2 más que no están en medios, pero que tenemos noticia que sí han sido por acoso escolar. O sea, el que se nos muera un niño de la clase, yo creo que pues es un drama, ¿verdad? Para el profesor, por supuesto,
pero más para la familia, que es quien sufre esa pérdida, ¿no? Bien, os cuento varios errores de base para que tengáis contexto, como decía. No se puede contemplar el acoso escolar de una forma reactiva. O sea, no puedo hacer el que no se queme la casa si uso el extintor nada más, ¿vale? Porque lo uso cuando ya se está quemando. Entonces, hoy día tenemos un sistema que es algo reactivo. Es que uso un protocolo cuando la casa ya se quema, cuando un niño ya tiene daño profundo, ¿de acuerdo? Eso es un error. Lo que falta es un sistema preventivo para no llegar a que se queme la casa, ¿de acuerdo? Para que tengáis un poco ese contexto. Hay ciertos errores de base incluso con el protocolo, y esto os lo cuento como futuros profesores. El protocolo no es confidencial, sí son los datos, pero no el procedimiento. Un padre o madre tiene derecho a saber el que hace el colegio con su hijo, ¿de acuerdo? Se abre el protocolo, si no lo abre, y el que cumple el protocolo, proteger, el sancionar y el sensibilizar. O sea, no es confidencial, ¿de acuerdo? Si los datos del menor, pero no el procedimiento, ¿vale? Por ley, esto lo dice ya varios magistrados. Luego los tiempos, el tiempo es oro, ¿bien? De forma que no puedo manejar un protocolo que dure 3 meses, porque en ese tiempo el niño se puede suicidar si ya está en ese momento crítico del proceso, ¿de acuerdo? O sea, siempre el tiempo, el que sea un tiempo muy rápido e incluso urgente, porque a veces el menor ya está en riesgo grave. Y lo que dice el protocolo, proteger, sancionar y sensibilizar. Luego voy a entrar más el que es proteger, el que es sancionar y el que es sensibilizar. Bien, seguimos avanzando. En los últimos años ha habido por lo menos 10 estudios de incidencia, el de Amnistía Internacional, el de Save the Children, el de la UNESCO, el de la UNICEF, el de la Fundación Colacao hace poco, que nos dicen que 1 de cada 5 niños hoy día sufre acoso escolar. 1 de cada 5. Si eso se traslada a la población, hablamos de más de 1,5 millones de menores. Es una barbaridad. Sin embargo, los estudios públicos, o sea, los datos públicos nos hablan de algo que es residual, pero eso es mentira. Nos hablan cientos de casos. No, es que 1,5 millones de niños, según los estudios, si hacemos la media de todos, hoy día son los que sufren acoso escolar. Desde la asociación a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando salen por internet, por Instagram, cosas como guías prácticas, ¿no? De hecho, hace poco vi una guía que era una guía de UNICEF, ¿no? Pues que a priori es una ONG, digamos, pues con peso, con recursos, que decía una frase que me llamó la atención. Dice, cuando hay acoso escolar no hay... esa era otra. Decía, cuando tenemos acoso escolar hay que ir sin prisa pero sin pausa. No, sí hay que ir con prisa, porque el riesgo ya está en proceso, ¿de acuerdo? Sí hay que ir con prisa. Y vi otra frase que vi también que decía, que la decía la Fundación ANAR, que es quien lleva el teléfono público, que decía una persona, decía, no hay que alarmarse. Digo, sí hay que alarmarse. Cuando un niño ya está en proceso de daño, en proceso de rendición, en proceso de autolesiones, sí hay que alarmarse, sí, ¿vale? O sea, que eso, cuidado con las frases que a veces se usan, que son del texto, pero no son del contexto. Las campañas públicas, pues realmente las que se hacen están perpetuando el acoso escolar. Yo soy muy cañero en estas cosas, ¿vale? Porque llevo 20 años con la asociación, ya con 9.000 víctimas severas, con lo cual sabemos pues de lo que hablamos, ¿no? Entonces, yo en esto soy muy crítico. Las campañas a veces dan información muy genérica, pero que no entra en profundidad, y eso perpetúa el acoso escolar. Y ahora, ya por cierre de esta diapositiva, os cuento la campaña pública que salió el pasado mes de octubre a raíz del suicidio de Sandra en Sevilla. Por esa alarma social sacaron una campaña en televisión, que eso era campaña de Madrid, pero supongo también se vería en toda España, que salía un policía tutor, que es el policía que va a veces a un colegio para dar charlas pues sobre drogas, sobre acoso escolar. Entonces daba una charla con su mejor intención, pero que era algo, en fin, no lo voy a decir, ¿no? Que era, pero decía a un grupo de alumnos, creo que era el 5º de primaria, decía, si el acoso, el maltrato es acoso,
si es continuo, pues no decía cuántas veces. Entonces, si no es cuántas veces, puede ser el que un niño sufra 10 veces, pero no es acoso, porque no digo cuál es el límite de esa reiteración. Decía, si es intencionado, no hay que demostrar nunca que haya intención, porque el que acosa lo hace porque obtiene un beneficio, siempre, sea el que sea. Ser el más chulo de la clase, ser el más popular, el primero que usa el balón para jugar a fútbol, o incluso quitarle a alguien las chuches o un sándwich, ¿no? Entonces ya siempre hay una intención per se en cualquier proceso de acoso. O sea, no hay que demostrar que haya intención, porque ya existe presa la intención, porque el que acosa lo hace porque saca un rédito, si no, no lo haría, obviamente. Y dice el que es acoso si existe daño en la víctima, pero dice luego, si no pasa una de las tres cosas, no es acoso. Digo, vale, pues entonces nada es acoso. O sea, si no explico cuántas veces, si el daño no se ve, no es visible, pero está en proceso, pero no se ve porque tarda un poco en que se vea, pues entonces nada es acoso. Pero ese niño está sufriendo daño como la gota a gota que llena el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con estas definiciones que a veces encontramos en el texto y no en el contexto, y el ser muy críticos como profesores con qué es el acoso realmente, y no con lo que aparenta, o no con lo que yo quiero ver, o no con lo que me dice un libro, sino saber muy bien qué es acoso y qué no es acoso. Os voy a hablar de estas tres cosas, ¿vale? Para hacer un resumen, para que a la hora de estar en el aula, el que sepáis prevenir, sensibilizar, el que sepáis detectar, y el que sepáis intervenir rápidamente dentro, pues, de las opciones y de los recursos que tengáis, ¿de acuerdo? O sea, esa va a ser un poco la hoja de ruta. Prevención y sensibilización. Y es muy importante saber qué es acoso y qué no es acoso. Y ahora, como os veo algunos dormidos, al que yo vea más dormido le voy a preguntar, va a ser al que le voy a preguntar. A ver, voy a hacer así un paneo así por la sala, y al que tenga más cara de dormido le pregunto. Pero mira, he visto a alguien que está súper atento, y eso me encanta, observador, que es él, el que está allí en la segunda fila. Sí, tú. Sí, que te veo súper atento, y eso me gusta. Vale, ¿puedes decirnos qué es acoso para ti? ¿Qué es acoso escolar? Si ahora tú al resto le tienes que explicar qué es acoso escolar, ¿qué le dirías? Ah, sí, perdón. Un segundito para que puedas preguntarnos. Eso. A ver, ¿qué es acoso escolar para ti? Pues... es que no sabría cómo definirlo. O sea... a ver... acoso escolar puede ser, bueno, en el ámbito académico, cuando... es que no sé cómo decirlo de forma... es que abarca mucho, ¿sabes? Es cuando a un niño, en este caso, se le no es que se le trate, pero sí, como que se le priva muchas veces de algunas... bueno, de poder expresarse libremente, ¿no? También, por así decirlo, de derechos, como por ejemplo el disfrutar, el ser feliz. Cuando un niño, en este caso, es que no sé muy bien cómo decirlo, sé que está... es que justamente es para eso, para lo que te pregunto. Sí. Porque si no sé definir de forma clara, sencilla y rápida qué es acoso escolar, si un padre me dice que su hijo lo sufre, ¿qué le digo? Si le cuento todo eso, ¿tú crees que un padre va a estar tranquilo? Yo creo que no. Ya. ¿Verdad que no? No. Claro, ese es el tema. Gracias. Claro. Muy bien. Pues continuamos. O sea, tengo que conocer de forma muy precisa el qué es acoso y qué no es acoso, ¿vale? Para que si un padre me dice que a su hijo le hacen bullying, que yo sepa explicarle que eso no es y no lo es, ¿vale? Porque si no, obviamente, pues el padre no va a estar tranquilo, ni el niño tampoco. Entonces, conocimiento y la delimitación de qué es acoso y de qué no es acoso. Conciencia del daño, fundamental. El que un niño o niña, para sensibilizarse, tenga conciencia del daño, que sepa el daño que puede hacer a otro niño. Si no tiene conciencia del daño, obviamente piensa que eso puede ser un juego o una broma. Enseñarle al grupo en cómo resuelve conflictos en forma pacífica, ¿vale? Pero con una serie de herramientas prácticas que me sirvan, para no ser ni el chulito del matón, ni ser el niño o la niña que permite que le hagan daño, ¿de acuerdo? Que tenga herramientas para manejarme en cualquier conflicto. Por supuesto, la inclusión.
de forma que si en mi clase veo que hay personas diferentes, el que haga lo posible para que haya una inclusión de ese niño en el grupo. Un predictor del acoso es la exclusión, ¿vale? Un niño, cuanto más solo está, tiene más papeletas para sufrirlo, ¿vale? Porque le falta su grupo de filiación, ¿de acuerdo? Sus amigos, su apoyo, el sostén. Por supuesto, el trabajar la corresponsabilidad en el aula, o sea, que no es solamente el profesor el responsable, sino que también sois vosotros también responsables, porque si uno permite que alguien le insulte en todo el día, pues también está siendo partidario de que eso ocurra, ¿de acuerdo? Que entienda la clase, y incluso a los 5 años, a los 6, a los 7, a los 8, que hay una corresponsabilidad de lo que pasa en el aula más allá de la que tiene el profesor o el adulto. Entender que es la ley del silencio, ¿de acuerdo? Que es lo que ocurre cuando se normaliza, ¿eh? Bueno, pues como el que molesta a otro, mi colega, es gracioso, yo le río la gracia, yo no intervengo porque es mi colega. El otro dice, no, yo no intervengo, no vaya a ser que me lo haga a mí. Dice otro, bueno, pues como parece que esto es normal, pues dejamos que eso suba, ¿vale? El que suba el nivel, ¿de acuerdo? Una ley del silencio, hay que romper la ley del silencio, ¿de acuerdo? Luego os digo la manera de hacerlo. Y por supuesto canales de comunicación, que sepa siempre el aula el que puedo hacer si pasa acoso escolar, es qué hago, a quién voy a contárselo, cómo lo cuento, etcétera. Eso es también muy importante. El que haya canales de comunicación que sean muy claros para que cualquier menor sepa qué hacer si ocurre, porque el acoso pasa cuando no está delante el adulto, porque el que acosa busca la oportunidad de hacerlo. Bien, conocimiento y la delimitación. Yo aquí diferencio en 3 cosas: qué es conflicto, qué es maltrato y qué es acoso escolar, que eso es un poco lo que un padre quiere saber, ¿no? O la frase típica, ¿no? Que dice, profe, que este me hace bullying. ¿Pero por qué te lo hace? Porque me ha dado pues un tortazo, ¿vale? Pues eso es maltrato, pero eso no es acoso escolar, ¿sí? ¿Y en qué es conflicto? Cuando es un maltrato mutuo. Yo a él le digo que es un pringao, pero me dice a mí que yo soy un subnormal, es mutuo el maltrato, ¿vale? Es un conflicto. Si es maltrato, es que uno maltrata a otro. Soy yo el que te dice algo, a ti todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo, un día. Pero el acoso escolar es algo mucho más concreto que hay que saber en forma muy precisa explicarlo, ¿vale? Para ver los matices, porque eso es lo que diferencia a un buen profesor si pasa algo en clase, un conflicto, que sabe diferenciar muy bien el que es conflicto, el que es maltrato o qué es acoso escolar, ¿de acuerdo? Como veo que así un poquito cansado, a ella que está en la segunda fila, si puede, ella segunda, si puede decirme qué era conflicto. Perdón, yo es que voy. Sí, pero es que se está grabando. Entonces, ¿qué es conflicto? ¿Qué es conflicto? Conflicto es cuando las dos personas, uno le dice algo a la otra y la otra también, que es mutuo, vaya. Cuando el maltrato es mutuo, perfecto. Pásale al lado. ¿Qué es maltrato? Cuando una persona, o sea, cuando un niño le maltrata físicamente o verbalmente al otro sin ser mutuo. Perfecto. Vale, quédate ahí el micro para que luego se lo pases hacia este lado, pero luego seguimos avanzando. Vale, entonces tenemos claro qué es conflicto, qué es maltrato, y ahora vamos a qué es acoso escolar, que ya veo que os cuesta definirlo, pero es que le cuesta definirlo incluso a los adultos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante ser súper preciso. Cualquier forma de maltrato, entendiendo maltrato como cualquier conducta que haga daño, sea la que sea, si es verbal, las burlas, los motes, si es psicológica, el que me excluyan, que me estigmaticen, el que me amenacen, si es físico, pues cualquier agresión física, el que me empujen, que me agarren, que me sujeten, que me den una colleja, que me pongan la zancadilla, que me tiren del pelo, que me estrangulen, ¿de acuerdo? Bien, y el virtual, si uso cualquier elemento tecnológico, sea el que sea, el teléfono, la tablet, ordenador, etcétera. Luego voy a entrar más en el ciberacoso, porque también hay ciertas confusiones sobre ciberacoso y sobre ciberacoso escolar, que no es lo mismo. Luego os lo cuento. Bien, cualquier forma de maltrato es cualquier conducta que haga daño, que ocurra en cualquier espacio del colegio, cualquiera es cualquiera. En la clase es el pasillo, es el gimnasio, es el comedor, es el patio, es el autobús del colegio, incluso el perímetro cercano del centro.
porque el centro tiene la guardia y custodia del menor, es responsable de su seguridad, y sois los adultos que sois la cabeza visible del centro, con lo cual también tenéis responsabilidad en su seguridad. Entonces, cualquier forma de maltrato, cualquier conducta que haga daño, sea la que sea, verbal, física, psicológica, virtual, en cualquier espacio del centro, que ocurra entre iguales, que es entre estudiantes de cualquier curso y edad, ¿de acuerdo? Puede ser que un chico de quinto de primaria maltrate a uno de tercero o al contrario, ¿de acuerdo? O sea, cualquier estudiante de ese centro, de ese entorno educativo. Y aquí llegamos a lo más complicado: reiterado, repetido. Vale, pero ¿cuántas veces es acoso? O sea, ¿cómo puedo yo decir hasta aquí no es acoso, pero aquí es acoso? Si ocurre 3 veces. ¿Y por qué 3 veces y no 17? Si pasa una vez es maltrato, ¿vale? Es puntual. Si pasa 2 veces puede ser casual. Pero si pasa 3 veces ya es acoso escolar, porque empieza a ser algo sistemático contra el mismo niño o niña. Y ahí empieza la expectativa, que ahora os digo qué es eso de la expectativa, que es lo fundamental para que sea acoso escolar y no maltrato. Luego, lo que haré será preguntarle la definición a alguien, esta la quito, a alguien se la pregunto, ¿vale? Para ver si está muy claro. Cualquier forma de maltrato, que es cualquier conducta que haga daño, bien sea verbal, bien sea física, bien sea psicológica, bien sea virtual, que ocurra en cualquier espacio del colegio, el que ocurra entre iguales, el que sea reiterado, si ocurre 3 o más veces, ya es acoso escolar, ¿de acuerdo? Y si ocurre en cualquier elemento virtual, ciberacoso escolar, no ciberacoso. Ciberacoso es en genérico. Si yo tengo una cuenta de Instagram y alguien pues me dice insultos y tal, es ciberacoso, pero no es escolar. Porque la diferencia es que cuando es escolar yo tengo la certeza de que mañana me encuentro al chico o los chicos que hacen ese insulto, ¿vale? Y ahí está la expectativa. Ya tengo la ansiedad de que mañana voy a ver a este chico y su grupo que han subido un meme, han dicho que soy un pringao, y yo sé que mañana lunes les veo, ¿vale? Entonces eso es cuando es ciberacoso escolar, no en genérico, ¿vale? Que a veces se emplea en forma genérica, pero no es así. Perfecto. Entonces, arriba tenemos 2 circunstancias que se suelen exigir como requisito. Esto es texto, esto es lo que dicen los textos. No es acoso si no hay intencionalidad. Es que siempre la hay, siempre, porque el que acosa lo hace porque busca, es porque encuentra un beneficio, si no, no lo haría, ¿de acuerdo? O sea, no hay que demostrar el que sea intencional, ¿vale? Y tampoco hay que demostrar que haya desequilibrio de poder. Siempre va a haberlo, porque el que maltrata se empodera y el que lo sufre pierde autoestima. Sí, pero ese proceso no tiene por qué ser visible, ¿vale? Pero sí está en proceso. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta porque me gusta un poco la interacción. Pues pásale vale, tenía ya, me Marta él. Se nos quedamos aquí. Vale, vamos a ver. Estamos hablando de desequilibrio de poder, ¿no? O sea, el que maltrata obviamente se hace cada vez más fuerte, más poderoso, y el que lo sufre pierde confianza, autoestima. De acuerdo, bien. Pero ¿qué circunstancias crees tú que son las que influyen en ese proceso en el que hay un desequilibrio de poder? O sea, ¿qué influye? ¿Qué circunstancias son las que influyen en el desequilibrio de poder? Pues si hay niños en situaciones más vulnerables, ya sea pues por su familia, por su origen, por tema académico, las notas, al final son niños que se encuentran con menos poder, entre comillas, y otros niños pueden creerse más y hacerse más grandes como para seguir haciendo ese acoso. Perfecto, me has dicho una de las 3 circunstancias, que sería su propia resiliencia, es su capacidad para esa gestión del proceso. Hay niños pues, que son mucho más proactivos, tienen más habilidad social y otros menos, pues obviamente no es lo mismo. Hay niños más resilientes, pues porque en casa le dan más apoyo, más recursos, y otros no. Vale, perfecto. Pásale al lado. Perfecto. Vale, me ha contado ella el tercero, que sería la resiliencia del menor, que es cómo lo gestiona, ¿vale? De acuerdo, pues a cómo es, más tímido, menos tímido, tienen más rapidez verbal, etcétera. Vale, y ahora, ¿qué 2 circunstancias que son relacionales? O sea, no es lo que yo soy como soy, sino del entorno, que serían las que pueden influir dentro de ese desequilibrio de poder. El grupo de amigos
el grupo de amigos, ¿vale? Y Te doy una pista. Yo puedo llenar el vaso gota a gota, o o sea, como con la cantidad de acoso que recibas. la frecuencia y la intensidad. No es igual el que si lleno el vaso gota a gota, pues igual tardo en llenarlo, pues a lo mejor 2 meses. O si echo con la jarra, pum, de golpe, y se desborda el vaso, o se rompe el vaso. No ha sido yo, ¿vale? Así que son la frecuencia, la intensidad y la resiliencia. Eso es lo que influye en el proceso, porque no es siempre el mismo, depende de eso, ¿vale? De que sea más frecuente, de que sea más intenso, o de su propia resiliencia del menor. Muy bien, oye, pues ahí entre las 3 me han contado más o menos en las 3 circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetirlo, la quito y ahora le pregunto a alguien que lo explique también, ¿vale? Con sus palabras. Cualquier forma de maltrato, que es cualquier conducta que haga daño, sea la que sea, verbal, física, psicológica, virtual, que ocurra en cualquier espacio del colegio, el que sea reiterado, que ocurra 3 o más veces, y el que ocurra entre iguales, entre estudiantes del mismo centro educativo, ¿de acuerdo? Esa sería la definición muy clara, muy precisa de qué es acoso escolar, ¿de acuerdo? Porque lo otro son circunstancias que se suelen pedir para justificar que no es acoso. No es acoso porque yo al niño le veo en el patio súper feliz y contento. Sí, ¿vale? Pero eso no quiere decir el que no vaya por dentro ese daño, ¿vale? Porque está en proceso, pues, de aguantarlo por esa resiliencia, ¿vale? Pero eso pasa hasta que el vaso rebosa, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar a la siguiente y voy a hacer así un paneo, y el último de la fila de atrás de la izquierda del todo, que nos pueda definir qué es acoso escolar con sus palabras. Cuanto más claro, cuanto más corto, cuanto más preciso, mucho mejor. Es como una forma de maltrato, pues que puede ser verbal, físico, psicológico, entre compañeros del mismo colegio, y que sea de forma reiterada. ¿Cuántas veces? ¿16? No, 3. Con 3 ya es. ¿Por qué 3? Pues porque 1 o 2 puede ser algo puntual, pero a partir de 3 ya es suficiente para que se vea que hay un patrón. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, me estaba atento. Estaba el último y digo, no está atento, pero está atento. Continuamos entonces. Vale, conciencia del daño. Es importante que un niño sepa reconocer las emociones y expresarlas. Incluso el que les ponga lugar. Porque, por ejemplo, un acoso, cuando somatizan, sí tienen zonas del cuerpo que están mal. El que le duele la tripa, la cabeza, etcétera. El que está muy nervioso, el que le cuesta incluso respirar porque tiene ansiedad. O sea, que un niño sepa reconocer qué le ocurre, incluso en qué parte del cuerpo está esa ansiedad de ese daño que está sufriendo. Bien, por supuesto, el trabajo en la empatía, y si quiero sensibilizar, es una frase muy importante: lo que yo escucho lo puedo olvidar, pero lo que siento nunca lo olvido. Entonces, ahora os voy a hacer una dinámica. Voy a sacar a una persona aquí conmigo, a hacer una dinámica para sensibilizar, para que entendáis la importancia de las emociones, de que si un niño que es el malote de la clase, si llega a empatizar pero con la emoción, no con lo que yo le cuente, seguramente sí se va a dar cuenta del daño que hace a otro niño. Yo digo, es que está mal el que a alguien le pegue, le insulte. Sí, profe, vale, pero si él siente esa sensación, ya es distinto. Bien, os voy a hacer la dinámica de estar en el foco. ¿Vale? Yo estoy en el foco ahora. ¿Vale? Tengo la presión del grupo, todos me miran, me observan, me analizan. Este tío quién es, ha venido, rubio, moreno, alto, tal. Si me equivoco, tal. O sea, yo estoy en el foco. Si alguien se ríe de mí, se ríe de mí, pero se ríe ya por contagio, se ríe toda esa parte, pues yo me hago pequeñito. Digo, joder, por la presión del grupo, porque estoy en el foco. Ahora voy a cambiar la dinámica de seguir. Y ahora quiero un voluntario o una voluntaria. Ahora yo no saco a nadie. Quiero que alguien con valentía, con iniciativa, diga, yo quiero sentir esa sensación que me está contando. Que me está contando Enrique. No hay ningún voluntario o voluntaria que haga algo que es muy interesante, que se os va a quedar grabado para siempre.
No me puedo creer el que futuros profesores y profesoras no quieran experimentar la sensación de la empatía desde la emoción. Ella me está mirando con ganas de salir porque mira, yo quiero salir, pero ¿sí? Pues venga. Pues arriba. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Cristina. Cristina, no, pero Cristina va a hacer ahora una cosa. No. Va a salirse fuera del aula un segundo para que yo les cuente a ellos la dinámica y que tú no la sepas hasta que entres. Vale. Bueno. Vale, esta va a ser la dinámica. Yo quiero que Cristina sienta realmente la presión del grupo. Realmente, que la sienta, no que la sepa. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto entre por la puerta, vais a hacer el contacto visual con ella, ¿vale? Pero muy serios. Si alguien le da la risa, que se tape la boca, que se dé la vuelta, y si le da la risa tonta, que se vaya, ¿vale? Porque si alguien se ríe, se rompe la atmósfera del aula. O sea, ella entra y pum, el contacto visual, y lo mantengo desde ahí hasta que suba arriba y sigo con el contacto visual. Desde ahí yo marco la dinámica, ¿de acuerdo? Entonces mantenemos el contacto visual y lentamente vais a hacer esto. ¿Bien? ¿Sí? Nadie se ríe. Si ella busca una amiguita para quitarle peso y se ríe, da igual que sea mi amiga, yo sigo seria, ¿de acuerdo? Con el dedo hacia adelante. Si observáis su cuerpo, ¿vale? Vais a ver que al principio entra más o menos tímida, ¿no? Porque claro, va a estar en el foco, pero cuando pasa el tiempo, su cuerpo os va a dar información. De aquí va a pasar un poco a estar un poco arrugada, ¿no? Incluso las manos pueden estar tocándose una a otra, porque siente la presión del grupo, ¿de acuerdo? Y luego ella que nos cuente, pues si ha sido agradable estar ahí, o ha sido divertido, o no. Muy importante, lo que quiero es que sienta eso de verdad, ¿vale? Así que el que nadie se ría ni sonríe. Yo serio, sí. ¿Sí? ¿Vale? Si alguien le da la risa tonta, y si no, para afuera. ¿Sí? Vale. Pues Marta, cuando quieras puede entrar Cristina. Si alguien le puede decirle que ya. No, preparamos. Estamos atentos. Cristina, gracias. Súbete para arriba, colócate ahí encima mirando hacia tus compañeros y hacia tus compañeras. No, ahí. No, ahí está. Bajamos lentamente el brazo. Ay, Cristina, ¿qué sensación has tenido ahí? Y lo que te pido es que seas honesta, ¿de acuerdo? En tu respuesta. ¿Qué sensación has tenido en cuanto a comodidad, incomodidad, en cuanto a sentirte incluida, excluida? ¿Qué ha pasado? Al principio, no sé, me hacía gracia porque, no sé... Pero luego era como, no sé, se volvía raro. Porque la gente, o sea, también tenían caras como... Vale, he visto
que al principio estaba pues con la sonrisa esa, es nerviosa, ¿verdad? Pero cuando eso se alarga en el tiempo ya no es gracioso. Ya ella siente esa sensación de soledad, de que nadie le habla, nadie le sonríe, nadie le comunica, de que está fuera del grupo, ya no forma parte de, sino que está fuera del grupo. Y ahí es cuando empieza a sentirse mal. ¿De acuerdo? He visto que de aquí he pasado a incluso las manos, si veías, estaban las manos tocándose entre ellas, ¿no? Es una forma de protegerme, ¿vale? Pues eso es, si ella fuese, por ejemplo, la malota de cuarto de primaria, y yo lo sé, y yo veo que a ese niño le digo, le explico, bueno, no hagas eso, no te rías por el compañero, no hagas bromas en clase, tal, pues se ríen de él, y yo veo que eso no funciona. Si yo manejo un tipo de dinámica en el que sienta la empatía, ahí ya cambia la cosa. ¿De acuerdo? Porque luego, en cuanto se siente, ya su cuerpo, decía ya el que sentía algo raro, ¿verdad? Pues eso raro, si lo amplío más, ya es raro y es muy incómodo. En cuanto te sientes, te va a hacer un clic en la cabeza. Porque vas a entender realmente lo que siente un compañero cuando dice, pringao, o este tío huele mal, o tal, ¿vale? Entonces es una forma de que la empatía, si se siente con la emoción, no se olvida. Si se escucha, se puede olvidar. Me lo cuentan varias veces, y bueno, pero como mola reírme de alguien, pues lo hago porque mola, consigo beneficio, consigo ser en clase el más popular, consigo ser el que parece más chulito, más chulita, ¿de acuerdo? Pues un aplauso, lo ha hecho genial, ¿no? Gracias. Bueno, entonces voy a irme para atrás rápidamente para darle, a ver si consigo el palito de la... aquí no me da. Ahora. Entonces, vuelvo hacia atrás. Muy importante, ¿vale? Lo que decía, que si quiero empatizar, si uso la emoción, funciona mejor que si no la uso, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la conciencia del daño, lo que se escucha se olvida, pero lo que se siente nunca se olvida. Trabajo con las emociones. Hemos hecho la dinámica. Y ahora, esto es algo que no se explica en los libros de esta manera y es fundamental. Es su propia naturaleza. Es un proceso sumatorio. Va siempre a más. Siempre, siempre. No va nunca menos. Si no intervengo. No intervengo porque no tengo tiempo. No intervengo porque parece que no es tan importante. No intervengo porque tengo mucho trabajo, porque tengo que corregir 50 exámenes. No intervengo porque el niño que lo sufre también es un poco chinchón y parece, pues que no. Si no intervengo va a ir siempre a más, como la bola de nieve que cae hacia abajo por la montaña. O sea, es un proceso sumatorio. Es incremental y esto es fundamental. Imprevisible. En cualquier momento del proceso, un suceso de especial intensidad incrementa el daño de forma exponencial. Y si es exponencial es cuando el vaso ya no es gota a gota, sino que rebosa con un chorro y se rompe en 1000 pedazos. Os cuento el primer caso de suicidio para acoso escolar de hace ya 21 años, que es el caso Joaquín, un chico con 13 años, de un pueblo del País Vasco, de Hondarrubia. Un día entra en clase y se hace caca encima, tenía un problema pues en el estómago y tal, vale. Justo desde ese día empieza un proceso sumatorio, la gota a gota. Eres un cagón, hueles mal, día tras día, gota a gota, el vaso se va llenando gota a gota. Cuando pasa justo un año del día que se hizo caca, cuando entra en el aula, se encuentra por todo el aula papel higiénico, por toda el aula. Shock. Es el suceso que es muy intenso y que desborda el vaso. Se va a su casa, coge la bicicleta y se tira por un precipicio. Proceso sumatorio, el día a día es un cagón, huelen mal, y el incremental, un suceso que es imprevisible ocurre y ya el vaso rebosa y se rompe. ¿Entendéis bien cuál es el sumatorio y cuál es el incremental? O sea, es imprevisible. Así que cuidado con, ya lo haré mañana, bueno, parece que no es tan grave, bueno, si él también chincha a otros, bueno, sí, es que me han dicho varios en clase que sí, que es cierto, que le hacen burla y tal, pero bueno, yo creo que no es importante. Sí es importante, ¿de acuerdo? Y luego los puntos de inflexión. En todo proceso de acoso hay 2 puntos de inflexión que tenemos ya muy estudiados.
El primero es la expectativa. Cuando ese niño lo sufre 3 o más veces y ya tiene la expectativa. Dice, mañana lunes, cuando vaya al colegio, ya anticipo que de nuevo voy a sufrir maltrato verbal, me van a insultar, etcétera. Como lo anticipa, lo somatiza. Ya está nervioso, le doy la tripa. Ay, mami, es que no quiero ir al colegio. ¿Pero por qué? No sé, porque no me gusta el colegio. Ah, claro. O bien, o incluso el que le duele la cabeza. Hay casos ya en la asociación testados, comprobados, de migrañas severas con niños de 6 años, 7, 8, por ese proceso de daño. Un niño con 7 años, pues con migrañas severas, pues que el médico no sabe qué pasa. Es ese proceso anticipatorio de la ansiedad, de que estoy todo el día en alerta por ese proceso de maltrato. Y es más, hace poco tenemos un caso en la asociación de incluso de ceguera, porque el sostener ese proceso de daño, esa descarga de cortisol continua en el cuerpo, hay una sustancia que son las cocacolaminas que influyen en esa migraña, digamos, cerebral hacia los ojos porque están conectadas con el cerebro. O sea que no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿de acuerdo? O sea, es un proceso sumatorio, va siempre a más si no intervengo, con lo cual sí o sí tengo que intervenir cuanto antes mejor, un proceso imprevisible que es incremental. Y los puntos de inflexión: 1, la expectativa, es la somatización, cuando ya ese niño le duele la tripa, la cabeza, se hace pis en clase, tiene insomnio, pesadillas, está en un continuo estado de alerta. Esas son señales que el cuerpo transmite hacia afuera, somáticas, ¿vale? Ese es como el primer punto de inflexión. Y el segundo, que es mucho más grave, la rendición, cuando ese niño ya se rinde, porque ya se normaliza, porque ya ve que es inevitable, porque ya ve que soy invisible, porque ya veo que nadie interviene, ¿vale? Y ahí ya entramos en temas que son mucho más graves, como el estrés postraumático, como las autolesiones y los intentos de suicidio. Yo he visto niños que se autolesionan por esa sensación de ansiedad continua, por esa sensación de frustración e incluso de injusticia. Bien en las manos, arrancan el pelo, etcétera. O sea que no es ninguna broma. O sea, 2 puntos de inflexión. 1, la somatización, que es cuando anticipo que mañana pasa porque paso varias veces y ya sé que eso se va a repetir. Y la rendición, que ya no pasa nada. Ya me da igual porque me pegan todos los días. Os cuento una frase de una chica de 13 años que estuvo con nosotros en un campamento de verano para víctimas severas. Una chica con 13 años con 3 intentos de suicidio. Nos dice, no, ya no es tanto que me peguen, me escupan todos los días, sino lo que me molesta es ver que a nadie le importa. ¿Bien? Ese proceso de rendición que dice, pero si ya es lo normal, el que me escupan o me peguen, pero lo que más me duele es que nadie hace nada, ¿de acuerdo? Y los 3 rasgos que antes comentaba la compañera, ¿qué es lo que influye en cualquier proceso de acoso? Sí es cierto que hay un proceso, digamos, que es general en todos los niños y niñas, pero luego el proceso es como individual, porque influye la frecuencia del acoso, la intensidad y su propia resiliencia, ¿de acuerdo? Vamos a ir hacia adelante. Bien, ¿cómo puedo resolver cualquier conflicto? Ya dije antes la diferencia entre conflicto, cuando el maltrato es mutuo, de uno hacia otro y viceversa, del maltrato es algo puntual, o el acoso escolar, con todo lo que antes os he explicado. Bien, el que entienda a los menores, el que la violencia nunca es la solución y el que nunca debe ser rentable. El niño que acosa lo hace siempre porque tiene un beneficio, si no, no lo haría. O sea, yo lo hago porque en el grupo se ríe un poco la gracia, entonces yo soy ahora como el líder, ¿no? Y a las chicas les mola, ¿no? A algunas de esas edades, ¿no? Pues el que más destaca, ¿no? O lo hago porque así juego el primero siempre, ¿vale? Con el balón. Yo soy el más malote, entonces pues yo decido quién juega, quién no juega, etcétera. O lo hago porque me traen bocadillo de nocilla todos los días, entonces yo le quito un trozo o entero, ¿vale? O sea, es siempre porque obtengo un beneficio. O sea, que entiendan el que nunca la violencia es la solución y el que nunca debe ser rentable. El que entiendan el que ni tienen que ceder siempre, pero tampoco imponer su voluntad. El que encuentren el equilibrio. Yo un día puedo ceder, bueno, por lo que sea, pero si un día considero que lo que digo tiene peso, tiene razón, pues lo defiendo.
¿vale? ¿Y cómo lo hago? Siendo asertivo. ¿Y cómo le explico yo a un niño con 7 años qué es eso de ser asertivo? A ver quién tenía la chica que vale, venga. ¿Qué es la asertividad? Es resolver de manera eficaz y... Es saber aplicar tus recursos correctamente según la situación para resolver un conflicto. Tus recursos. O sea... Vale, bien. Ahora yo te lo llevo un poquito al extremo. Si mis recursos son el que si no me das la pelota te pego una colleja, porque esos son mis recursos. Y digo, pues esto no funciona. Claro, pero para resolver pacíficamente un conflicto. Pacíficamente. Vale, es que faltaba eso. Vale, gracias. Bien, vamos a ver cómo puedo explicarle a un niño qué es eso de la asertividad. Bien, cuando intervenimos en el aula para dar formación sobre prevención de acoso escolar a un niño con 6 años, niña con 7, 8 años, le hacemos una comparación con los 3 animales. O sea, el tigre, el león puede ser agresivo, ¿no? Porque ruge, no porque intimida, paraliza, ¿no? Con el rugido, que sería lo agresivo. O si me voy al punto opuesto, sería el conejo blanco que se esconde en la madriguera si hay un peligro. Sería la actitud pasivo-inhibida. Cuando un niño es víctima de acoso escolar, ese proceso de maltrato reiterado le lleva a una actitud pasivo-inhibida. ¿De acuerdo? Luego os hago una comparación. ¿Cuál sería la actitud asertiva? La del erizo. No ataca, no huye. Cuando hay un peligro se protege porque tiene derecho a protegerse, porque tiene derecho a marcar un límite. ¿Qué hace el erizo? Se queda en su sitio, saca hacia afuera las púas, protege su espacio y dice, yo no quiero problemas, pero si me tocas te vas a pinchar porque estoy marcando un límite. Esa es la actitud asertiva, ¿de acuerdo? Ni agresiva ni pasiva. De hecho, la mascota nuestra como asociación es el erizo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora voy a hacer otra dinámica muy interesante, que es la del círculo de confianza. Dentro de AEPAE hay más de 100 profesionales de todos los ámbitos: psicólogos, pedagogos, profesores, criminólogos, psiquiatras, profesores de arte dramático, de autoprotección, arte terapeutas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la asertividad, que decía la compañera, no es solamente lo verbal, es una actitud del cuerpo entero. Porque si existen disonancias entre lo que digo y hago, no soy creíble. Si yo digo, ahora por ejemplo, que soy valiente, y dice, no, porque lo dice, pero tu cuerpo no lo dice, ¿vale? O digo que yo soy pacífico, dice, no, tú eres agresivo. Entonces, cuando hablamos de asertividad, es una actitud general que tiene 3 capas. O sea, si yo quiero enseñarle a un niño y una niña a ser asertivo, a que entienda ese concepto, porque la asertividad es una manera de prevenir cualquier conflicto, porque yo no lo manejo de forma agresiva ni pasiva. O sea, no permito que nadie me haga daño, pero yo no soy el que lo hace. Entonces, ahora sí me haría falta eso, porque quiero el que se les quede grabada esta imagen, ¿vale? Esa imagen. Sí, ahora, si yo fuese una víctima de acoso escolar y si entro por la puerta, en cuanto yo entre por la puerta ya se vería, porque mi cuerpo iba a ir hacia adelante, la mirada hacia abajo, ¿vale? Si hablo con alguien lo haría más bajito de la cuenta porque me han quitado la autoestima. Si alguien me mira fijamente, bajo la mirada porque tengo miedo a esa interacción social. Si alguien entra en mi espacio, ponte de pie. Si entra en mi espacio, lo permitiría, porque como es lo normal que entren en mi espacio, me toque, me empuje, me tire el pelo, pues ya es normal. O sea, no protejo mi espacio, ¿vale? Muy bien. No. Quédate conmigo. Entonces, ahora te vas a poner ahí. ¿Cómo te llamas? Héctor. Vale. El círculo de confianza. ¿Cómo le explico yo a un niño qué significa ser asertivo en toda su actitud general? En el cuerpo, en la barbilla, en la mirada, en el lenguaje, incluso en el control del espacio personal. Bien, Héctor, estamos en
el primer círculo de confianza, el exterior, es el cuerpo en el espacio. Si yo ando con el cuerpo hacia adelante, ¿qué transmito? ¿Seguridad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, repito la pregunta. Si yo ando... No, quédate. No, quédate aquí. Ah, vale, sí. Vale, ponte ahí. Vale, perdona. Sí, la cámara no... ¿La cámara dónde está? Ahí está la cámara, vale. A ver, repito la pregunta. Si yo entro así en el aula y digo, hola chicos, yo me llamo Enrique, os voy a dar una charla genial sobre acoso escolar. ¿El qué transmito? Seguridad, confianza, inseguridad, miedo. ¿Qué transmito? Vale. Y si llegó, ¿qué pasa chicos? Me llamo Enrique, soy el mejor profesor de la universidad. ¿Qué tal estáis? Y dice, este tío es un chulito, ¿no? ¿Sí o no? Y si yo ando con el cuerpo vertical, subo la barbilla, ando de forma natural y digo, buenos días chicos, encantado de veros. Ahí transmito algo distinto, ¿verdad? Pero soy el mismo las 3 veces, ¿vale? Lo que influye en el cuerpo, Héctor, da un paso para atrás. Eso es, vale, pon el cuerpo vertical. Eso, deja los brazos aquí, pon los hombros un poquito en su lugar, el que caiga, ahí los brazos. Como él se ríe mucho, pues arriba también, mete, arriba, ponte a su lado. Claro, es que estamos trabajando también lo estar en el foco, ¿no? La risa, ¿no? Si alguien se ríe de Héctor, yo no sé si Héctor es un poco tímido o no. Yo no sé si de Héctor se han reído anteriormente, no lo sé, pero yo ya me río. Y a lo mejor Héctor está sintiendo la presión del grupo por algo pues que a priori no es importante. ¿Veis? Es importante manejar esas cosas como profesor. Vale. Bien, ¿cuál es tu nombre? David. Os quiero a los dos el cuerpo vertical. Ahí. Es mirar hacia adelante. Y ahora subís ligeramente la barbilla, muy poquito. Vale. Eso, neutros. O sea, no hay sonrisa ni nada, normal. Vale. Cualquier persona, el cerebro reptiliano, ya ve cosas. O sea, si yo veo a alguien que está así por el patio, ya veo seguridad. Si yo fuese el malote del patio y yo hago un paneo del patio, porque me gusta chinchar, si yo veo a alguien que está solo a un lado o está así, digo, uy, yo creo que le puedo molestar. Su propia actitud corporal ya me da información. Sería el círculo de fuera, el cuerpo en el espacio, verticalidad y sube un poquito la barbilla. El segundo sería el cómo interactúo, el contacto visual. Si alguien me habla y bajo la mirada, él percibe inseguridad. Ahora, si la mantengo, no. ¿Bien? 1, cuerpo en el espacio. 2, ¿qué hago cuando hablo con alguien? ¿Qué hago cuando interactúo? Mantengo el contacto visual. Ahora os ponéis uno frente a otro. Eso, da un paso hacia atrás, sector. Ahí quieto. Vale, ahora quiero... no, veis que se protegen, ¿no? No pongáis hacia atrás. No. El cuerpo... No, normal. El cuerpo vertical. Subo ligeramente la barbilla. Y ahora hacemos como una guerra de miradas. Bien, esto parece que es una chorrada, pero no es fácil mirar a alguien a los ojos un rato, ¿vale? Es una señal de confianza. Ahora, si sois capaces de mantener la posición asertiva, vertical, subo un poquito la barbilla y mantengo el contacto visual, y a ver si sois capaces, como futuros profesores, de no reíros aunque os dé ganas de reír. A ver si sois capaces. ¿Vale? Bien, este ejercicio es importante porque la mirada es una señal de confianza. Si yo ando por aquí, pero os miro, ¿vale? No es igual que si ando y miro a la silla, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, muy bien. Vale, ahora, para que salga en la cámara, vale. Nos queda el tercer círculo, es quizá el círculo más problemático, nuestro espacio personal. ¿Quietos ahí? He subido yo ahora. ¿Tú eras, perdona? David. Si hago esto, ¿estás cómodo? No. Claro, porque entro en su espacio personal, ¿vale? Entonces, si yo permito el que yo entre o el que él entre en mi espacio, no hago nada, esto ya es una agresión. O sea, si yo hago esto así para intimidarle,
¿vale? Esto es una agresión a su espacio, ¿vale? Entonces, sería el tercer círculo. Mi espacio es mío, nadie entra sin mi permiso y marco un límite. Ahora, si David entra en mi espacio, yo estoy aquí, hacia él llega aquí, digo, deja de molestarme. ¿Bien? ¿Sí? No le empujo, porque si le empujo soy agresivo, no lo permito, ¿vale? Soy un erizo. Paso atrás, mensaje, deja de molestarme. Y ya está, fuera. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a hacer los dos. Entonces, 1, el cuerpo, verticalidad, barbilla, contacto visual. En cómo uso el lenguaje, no grito, pero no bajito, sino que el mensaje le doy peso, deja de molestarme. Entonces, os ponéis, ya sé que no sale en el foco, pero ahí no hay espacio para que lo haga. Vale, tú vas a entrar ahora en su espacio, tú das eso, un paso hacia atrás, claro, Y digo, proteges tu espacio, da un paso atrás, el cuerpo hacia él, la mano arriba, deja de molestar. No te rías, cabrón. el mensaje, a ver, ¿ya? Otra vez. Sí, Deja de molestar. pero manténlo ahí, eso es, aguántalo ahí, sigue ahí. Lo que funciona es si lo mantengo, lo digo, cuerpo, mirada, lenguaje y mano. Parece que es una broma, pero funciona si lo hago bien. Paso atrás, la mano y el mensaje, cuerpo, actitud, el cuerpo, la mirada, el lenguaje, el peso en las palabras, la distancia, la actitud. Para eso marca un límite, ¿de acuerdo? Un aplauso, que aunque se ríe mucho, pero... vale. Entonces, la actitud asertiva, como decía, es una actitud global. Cuerpo, mirada, lenguaje y protección del espacio. Hay siempre algo que es un poquito difícil de manejar, que es cuando el profesor es salomónico. Dice, profe, es que Antonio me ha empujado. Y dice Antonio, no, profe, ha sido él. Y dice, bueno, pues los dos castigados. Pero no sé realmente qué ha pasado. No sé si es él mismo el que chincha todo el rato y él reacciona porque no puede más, no lo sé, ¿de acuerdo? O sea, el que entienda a un niño o niña Héctor, el que entienda que tiene derecho a defenderse en forma pacífica, tiene derecho a marcar un límite, siempre en forma asertiva. O sea, ni impongo lo que yo quiero hacer, pero no cedo todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y el que pueda entrenar eso con este círculo de confianza, cuerpo, barbilla, contacto visual, en cómo uso el lenguaje. No hablo bajito ni grito, pero sí puedo incrementar un poquito el lenguaje cuando marco un límite. ¡Ey, deja de molestarme! Y no grito, pero sí subo el volumen, saco energía. ¿Bien? Perfecto. Y eso no es ser agresivo, sino asertivo. Bien. Vale, esto es importante. ¿Cómo se desencadena cualquier proceso de acoso escolar? Bien. Os hago una pregunta, ¿creéis que hay perfiles? ¿Creéis que hay un perfil típico de víctima y un perfil típico de victimario? ¿Creéis que sí? Porque veo que hacéis así con la cara. Pues no hay perfiles. Hay circunstancias que lo facilitan, pero no lo determinan. De hecho en la época hemos visto víctimas de acoso escolar que era la persona que uno pensaría que es un líder. Un chico alto, un chico guapo, estudioso, buenas notas, deportista, que es líder en el equipo de waterpolo, y sin embargo era víctima de acoso escolar por un suceso puntual que le pone en el foco. Hay dos circunstancias que a un niño Héctor le ponen en el foco. Una es la diversidad. Cuanto más distinto sea a su grupo en lo normativo, está más en el foco, ¿vale? Pero eso no determina el que lo sufra, pero sí le hace más vulnerable o es un factor de riesgo. Y la oportunidad, en lo que os contaba el caso Joaquín, que un día se hizo caca encima. Eso fue un suceso casual, pero que le puso en el foco, y de ahí se inició ese proceso de burla que se mantuvo en el gota a gota, ¿vale? O sea, no hay realmente un perfil. Esto lo suelo explicar de esta manera. En el año 2018 estuve en México, estuve revisando los programas de prevención del acoso escolar de los promotores comunitarios de México. Y entonces estuve en varios colegios. Estuve en un colegio que era de ámbito rural, de San Luis de Potosí.
Y ahí a los niños y niñas que acosaban eran los que tenían un aspecto caucásico, ¿vale? Porque la mayoría eran con aspecto indígena, o sea, era el diferente. Pero en DF, en la capital, era lo contrario. El niño o niña que sufría más acoso era el de aspecto indígena, porque la mayoría eran de aspecto caucásico. Con lo cual, o sea, no es que me acosen por ser indígena o no, sino por ser más diferente de lo normativo, ¿vale? Eso es importante entenderlo. Porque te dicen, no, el niño tímido, no, es cierto que tiene menos resiliencia, y si está en el foco pues va a ser quizá más accesible el maltrato, ¿vale? Pero no lo determina, ¿vale? Es importante esto porque es un tópico que se habla mucho, y no, cualquier niño o niña puede ser víctima de acoso escolar si se dan las circunstancias concretas. Bien, la primera, o sea, la básica, es estar en el foco, ¿vale? Porque siente la presión del grupo, porque se puede normalizar algo, ¿vale?, que ocurre, ¿vale?, cuando el grupo se ríe de él. Entonces, bueno, pues como se ríe este, te puede normal reírse de él, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier circunstancia nos puede colocar en el punto de mira o foco. Y las circunstancias, uno es la diversidad y otra es la oportunidad, ¿de acuerdo? Esta es información que es muy precisa, comprobada después de 21 años y con más de 9.000 víctimas severas de acoso escolar, ¿vale? No hay perfil, hemos visto de todo, pero no hay perfil. Sí, circunstancias que lo pueden facilitar, pero no lo determinan. Bien, inclusión, diversidad y factores de riesgo. ¿Qué hemos visto? O sea, ¿qué factores de riesgo, sin considerarlo negativo, ¿vale? Aquí no hago juicios de nada, sino que son factores que a priori pueden diferenciar más a un niño de su grupo por su apariencia física. Obviamente, el que es muy alto, pues destacaría, le pueden decir fideo, le pueden decir, en fin, lo que sea, que tenga cualquier dificultad, pues que alguien sea pues un poco torpe en ciertas cosas, pues también puede generar risa. Por supuesto, su origen, el color de la piel o incluso su forma de hablar, su acento, si habla rápido, lento, etcétera. Y el que tenga diversidad funcional y cognitiva. ¿Sabéis hoy día cuál es el colectivo? El colectivo, a ellos tres les hace mucha gracia, luego les sacaré para hacer una dinámica. Es que claro, yo cuando hablo de acoso y alguien se ríe, me pone de mal humor. Porque, claro, si hablamos de algo que es la principal causa de suicidio en la infancia, pues a mí no me gusta que alguien se ría, que a lo mejor es algo vuestro, es un rollo vuestro y tal, pero a mí eso me molesta. Entonces, lo que decía, ¿sabéis cuál es el colectivo que hoy día sufre más acoso escolar? ¿Alguien así se anima a hacer? Hoy día no hay más acoso por homofobia, no hay más acoso escolar por xenofobia, no. El colectivo TEA. ¿Y el por qué? Porque el niño TEA no sabe diferenciar una broma, o sea, digamos que no es capaz de entender que alguien le esté engañando, le está manipulando, no es capaz, no entra dentro de su esquema mental y le cuesta comunicarlo, con lo cual, si es diferente, si no soy capaz de interpretar que me están vacilando, que me están engañando y aparte de eso no puedo comunicarlo, pues soy carne de cañón, ¿vale? Con lo cual, cualquier caso presunto de acoso, siempre que haya algo, actúo, pero colectivo TEA, especial cuidado, ¿vale? Porque son muy vulnerables, ¿de acuerdo? Para que eso también os llegue. Bien, entonces, como decía, y luego el factor de la soledad, siempre a mayor exclusión, mayor riesgo. Si yo tengo mi propio grupo de filiación de amigos, siempre va a ser más difícil que alguien me acose. Pero cuidado con esto, que luego voy a hablaros del sociograma, que el sociograma no mide el acoso, mide la filiación del aula nada más. Un niño puede estar perfectamente incluido en su grupo, pero lo hace incluso a sabiendas de que le maltratan, porque prefiere que le hagan burla y que sea el chivo expiatorio con tal de estar solo. Yo aguanto el que me hagan burlas, el que me vacile, el que sea un poco el payaso del grupo, porque prefiero estar integrado que estar solo, ¿vale? O sea que no siempre el que un niño esté integrado, eso no es siempre un predictor de que no ocurra, ¿vale? Pero sí es un factor de riesgo, ¿vale? A mayor exclusión, siempre mayor riesgo, puede estar en el foco, ¿vale? Pues está fuera del grupo. Bien, seguimos avanzando. Sobre la corresponsabilidad, esto es fundamental.
he puesto todo el alumnado tiene responsabilidad. 1, entender los roles de los observadores. Hay varios roles. Estaría el rol del colaborador, que es que el chico que es el líder es el que insulta, pero yo colaboro. Llego, empujo también, le hago una broma también. O sea, soy colaborador del que lo hace. Es como el punto alto del observador. De ahí, hacia abajo, el partidario. Yo no intervengo, pero doy soporte. Cuando se ríen todos, yo me río. Cuando hacen broma, yo me acerco también para hacer peso. ¿Vale? Colaborador partidario. De ahí estaría el observador pasivo. Yo observo, lo que veo no me está gustando, pero no intervengo. Por miedo a hacerlo, porque me pase a mí, porque es mi amigo el que lo hace, porque mejor paso desapercibido y tal. ¿Vale? Y luego está el observador que se atreve a intervenir, el que da ese paso, el que se pone de parte de la víctima. Eso es muy poco usual si no se trabaja en clase. Es el estigma del chivato. Esto ahí, que es, si alguien cuenta un maltrato en clase, no es chivato, es valiente, porque no está permitiendo el que a un compañero le maltrate, ¿vale? Hay que cambiar ese estigma en clase. El que si pasa algo, pero tú lo permites, tú también eres el corresponsable de que eso ocurra, ¿vale? Porque estás viendo que hay maltrato, tú sabes que eso hace daño, porque te lo han contado en clase, porque el profesor pues ya sabe que es acoso y ya lo cuenta, y sabe la bola de nieve, sabes el que si no interviene va a ir a más, porque es sumatorio, y sabes que hay un riesgo de que pase un día algo chungo, algo malo, que eso incremente el vaso y lo desborde, ¿vale? Con lo cual, que se entienda que cualquier menor del aula, con 5 años, con 6, con 7, es corresponsable también, ¿vale? No solamente es el profesor, ¿de acuerdo? Y si lo permite, si lo observa, lo permite, está siendo colaborador de que eso siga ocurriendo. ¿Vale? Eso de que un niño pequeñito no tiene... No. Un niño pequeñito tiene que ser consciente de que es también responsable de lo que hace o de lo que no hace, por acción o incluso por omisión, ¿de acuerdo? Y el que se rompa es el estigma del chivato. No eres chivato por contarlo, eres valiente. Y si lo haces, te premio en clase. Y te saco aquí, te aplaudo, te digo muy bien. Pero no al contrario. Entonces, insisto, entender cuáles son los distintos roles de los observadores, el colaborador, el partidario, el observador pasivo y el posible defensor, que es el que se atreve a dar el paso. Hay un fenómeno curioso que se llama la dilución de la responsabilidad, que es que si un grupo muy grande está viendo algo malo que ocurre cerca, pero es un grupo grande, es como que se diluye esa responsabilidad. Bueno, yo no lo hago, a veces hace otro. Pero cuando el primero da el paso, ya es más fácil que el segundo. O sea, cuando alguien rompe, ya sale del silencio, es más fácil que el segundo se atreva, y el tercero y el cuarto, y se cambia ese poder de aula. ¿Bien? O sea, es siempre potenciar el romper la estima del chivato. No, chivato, eres el más valiente de la clase porque eres el que se atreve a dar el paso y el que no permite que eso ocurra. Así que te premio, te aplaudo, lo que sea, ¿vale? Pero eso lo refuerzo. Entonces, intervención, posicionamiento y la comunicación, ¿vale? Decía antes también que es importante que haya canales de comunicación, que si un niño ya sabe que si está viendo algo malo que ocurre en el baño, pues que ahí no está el adulto, que sepa qué hacer. Pues tengo que ir a hablar con el coordinador de bienestar, con el jefe de estudios, con quien sea en ese colegio, pero que sepa qué hacer en ese momento, ¿vale? Para que se articule todo ese proceso de intervención. Bien, vamos hacia adelante. Eso decía antes, los canales de comunicación. Es el conocimiento del proceso de denuncia. ¿Qué hago? ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo se lo cuento? Siempre decimos una cosa, es para evitar la reacción salomónica del profesor, ¿no? Si el profesor no ha visto qué ocurre y le cuenta a uno, profe, me ha empujado, no sé, y dice, no, profe, ha sido él. Pues claro, el profesor pues, lo ha visto y dice, bueno, pues sois unos pesados los dos, así que los dos sin recreo, ¿vale? Por ejemplo. Claro, pero eso realmente no es la manera. La manera es el que pueda preguntar qué ha ocurrido. Normalmente el niño o niña que da más detalles es el que dice la verdad. O sea, si yo digo que alguien me ha pegado, ya está. Ahora si digo, no, profesor, es que yo estaba en el patio hace 10 minutos en el recreo, ha llegado Juan, ha llegado, me ha insultado, me ha hecho una burla, yo le he dicho pues que me deje tranquilo, pero ha seguido, me ha empujado, me ha tirado al suelo, me ha quitado la merienda. ¿Ah? Esa información que me da en detalle, a mí no me suena que sea mentira, ¿vale? O sea, el intentar ir más allá de lo fácil,
¿vale? Ya sé que un profesor está hasta arriba de exámenes, de currículum, de problemas, sí, pero eso o va en el sueldo. Esto va en el sueldo. El que un niño sufra acoso y eso se oculte, se minimice por falta de información, por comodidad, pues ese niño a lo mejor, ¿qué pasa? Pues que ya no avisa al profesor, porque ve que lo hace, pero eso no surte efecto. Entonces, el escuchar y el ir más allá de esa primera impresión. Les decía, el que sepa que adulto hay de referencia en el centro, el que sea. Hay centros, por ejemplo, nuestro plan nacional hace una formación complementaria a 2 alumnos ayudantes, que se les da una serie de herramientas. Hay también por ahí el TEI, que es el programa tutoría entre iguales. O sea, hay centros que tienen una formación específica para alguien dentro del aula que hace de alumno, como alumno ayudante, ¿vale? Bueno, pues si es así, pues el que lo sufre puede hablar pues con ese ayudante, oye, tal, y él ya sabrá cuál es el proceso, ¿vale? Pero en cualquier caso, el que sepa todo el aula, el qué tiene que hacer, si ocurre. Y por supuesto, el famoso protocolo de actuación, que luego os cuento un poquito más, porque hoy día pasa algo que es bastante lamentable porque se supone que los responsables pues de la educación deben saber el que no puedo poner la solución de un problema al final del problema. O sea, si yo arreglo el acoso escolar y lo que hago es que uso un protocolo cuando ya ha ocurrido, estoy apagando fuegos, nada más. Y si además es un proceso imprevisible que se muestra oculto hacia el adulto, porque el que acosa busca el momento, no lo hace delante del adulto, en el patio, en el comedor, etcétera. Obviamente sigue el problema, por eso estamos en el mismo punto hace 20 años, porque no se ha entendido que el protocolo sí es necesario, pero no es suficiente. Y si es necesario, si se hace bien, si es rápido, si no tiene trampas legales. Como decía antes, el que no es confidencial lo pone el protocolo es confidencial. Sí y no. Sí lo es para todo el mundo, no para las familias implicadas. Y sí son los datos, pero no el procedimiento, porque un padre tiene derecho a saber de qué forma el colegio hace las cosas. El que hace para que a mi hijo no le vuelvan a zurrar en el baño. El que haces como sanción al que lo ha hecho y tal, para que haya una corrección hacia el grupo. El que haces en el aula para explicar que eso no se hace. O sea, el padre tiene derecho, la madre, a saber qué hace el colegio, no a saber los datos, ¿vale? Pero sí el procedimiento. Y esto es algo muy importante, porque claro, si yo como padre voy al centro, pido información, pero no me la dan, lo que ya empiezo es a desconfiar, porque mi hijo me cuenta que le sigue pasando, pero en el centro no me dan información. No sé si se abrió o no, porque no me lo enseñan. No sé de qué forma le protegen, porque dicen mi hijo pues que le sigue pasando. No sé qué han puesto de gente vigilando, pero porque no me lo cuentan. Y ahí ya se produce la ruptura entre familia y colegio. Bien. Y ahora esto sí que es fundamental. El principal predictor de daño severo es que se detecte en forma temprana. Bien, o sea, el problema es que si se detecta cuando ya se ha subido un vídeo viral a redes, si se detecta cuando un niño se intenta suicidar, si se detecta cuando a un niño le han pegado una paliza y el padre va al centro con el parte de lesiones, ya hemos llegado tarde. Bien, o sea, no es que no haya que hacerlo, pero cuanto antes mejor, ¿vale? Porque el daño se minimiza, ¿vale? Entonces antes os hablé de los puntos de inflexión. No sé cómo voy en tiempo, Marta. Vale. Pues os hablo ahora de esto porque también quiero que hagáis luego conmigo una dinámica. Entonces os voy a hablar un poco de esto, luego lo hacemos después del descanso. Señales de alerta en el aula, o sea, ¿qué señales a un profesor le pueden hacer sospechar de que algo ocurre? ¿Vale? Ahora os las pongo. El sociograma como recurso, no como solución. O sea, si yo hago un sociograma, yo puedo saber qué niño o niña está más excluido. Es un factor de riesgo, con lo cual puedo manejar para hacer trabajos colaborativos, para hacer un trabajo de inclusión,
para hablar sobre xenofobia si percibo que hay ciertos conflictos por color de la piel, cultura, entonces yo eso lo puedo manejar, ¿vale? Pero el sociograma, insisto, no mide el acoso, me da información valiosa que puedo manejar. Y luego, hoy día hay varios test de incidencia que se pueden utilizar. De hecho, en nuestra página web, supongo que todos tenéis ahí el teléfono, ¿verdad? Nadie sale de casa sin teléfono, ¿que no? Vale, pues entonces, para cuando volvamos del descanso, os voy a hacer entrar en la web para que hagáis dos cosas. Una para que veáis el test que tenemos en la web, en el que cualquier padre o madre puede hacerle en 5 minutos a su hijo un test para saber si está en verde, en naranja o en rojo, ahora lo vemos. Y os hablo un poco sobre el test nuestro, el test AEPAE, que es el test de análisis estadístico de la prevalencia del acoso escolar. Ahora os cuento un poco sobre el test para que veáis que sí tenemos herramientas que son test específicos de acoso. No es un test de convivencia, es un test específico de acoso escolar. Y ahora pasamos a lo último de esta primera parte y hacemos un descanso. Vale, las señales de alerta, ¿vale? O sea, ¿cómo puedo detectar como profesor o profesora de que algo ocurre? Antes os hablé de dos fases, ¿verdad? Una, el punto de inflexión de la somatización, que es cuando el niño ya anticipa que le va a pasar, porque le ha pasado otras más veces, y ya empieza a ser algo sistemático y ya está en un continuo estado de ansiedad, porque sabe que mañana va al colegio, porque mañana de nuevo van a hacerme lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa fase de somatización, que el cuerpo lo muestra hacia afuera con cualquier señal de cuerpo, sería la primera. Hay 10, y las 10 que hay están puestas más o menos, están como de menos a más. No es el que sea así siempre, pero sí es más o menos la hoja de ruta. Lo primero, cualquier cambio en su comportamiento. Si tenemos un alumno que es súper aplicado, súper educado, tal, pero de pronto se muestra un poco ansioso, nervioso, disruptivo, es que algo pasa. Al contrario también, si hay un niño que es súper activo y tal, pero de pronto se vuelve más triste, se apaga, se excluye, se autoexcluye, también pasa algo. Es la primera señal de alerta, ¿vale? Cualquier cambio en su comportamiento normal, habitual. Segundo, por supuesto, le da miedo ir al colegio. Antes iba bien, iba tal, pero de pronto ya no quiere ir, se queja, y eso incluso puede desembocar en el absentismo, que de pronto un niño o una niña empieza a faltar al colegio de forma recurrente sin ningún motivo aparente. O sea, no hablo de que un día tenga gripe, sino de que eso se repite en el tiempo, ¿vale? Pues es una señal también de que algo ocurre, más allá de que pueda haber problemas en casa, etcétera, etcétera, pero es una señal de alerta. Cuando el cuerpo lo somatiza, que le duele la tripa, que le duele pero es que realmente le duele, no es una excusa, es que le duele, porque esa sensación de ansiedad ya anticipa lo que ocurre y el cuerpo somatiza, ¿de acuerdo? O sea, cualquier dolor en la tripa, de cabeza, insomnio y pesadillas. Si un niño está en continuo estado de alerta, está hiperactivado, pues obviamente le cuesta dormirse. Y cuando se duerme, pues como tiene en su cabeza todo ese caudal de emociones de peligro, pues obviamente tiene pesadillas, ¿eh? El insomnio y las pesadillas. El que tenga ataques de ira, y eso pasa más en casa, a veces en el cole. Si un niño ha estado todo el día en el colegio sufriendo maltrato, cuando llega a su casa, que es su espacio seguro, a veces puede pagarlo con el hermano, con la madre, el padre, porque es su espacio seguro, y ahí sale esa frustración, ¿vale? O sea, si eso ocurre también, o que ese proceso pase en clase, pues que de pronto tenga una reacción explosiva y diga, profesor, qué raro, este chico es un chico pues tranquilo, pero de pronto se ha puesto muy agresivo. Pues igual es que no puede más y explota, ¿vale? Y por supuesto, si un niño o niña está en continuo estado de alerta ansiedad, pues obviamente no estudia, porque el estar todo el día en tensión pues le impide concentrarse, con lo cual van a bajar de forma sustancial sus notas. Tenemos casos de niños superdotados o no, pero con notables con 9 10 de pronto suspenden, pero no una, sino 5. Dicen, ¿qué pasa aquí? O sea, un niño que antes sacaba buenas notas y de pronto suspende 5, pues también puede ser eso una señal de alerta. Y ahora entramos en la fase de rendición, que es la más peligrosa. Claro, si yo no detecto ya en la fase de somatización, pues mal lo he hecho, ¿vale? Porque hay señales. Si un niño está ahí, es que ya hay señales sí o sí. Si no las he visto, si no he sabido actuar, por lo que sea,
ese proceso sumatorio va a ir a más, el vaso se va llenando de agua hasta que un día desborda y se rompe en 1000 pedazos, ¿vale? Entonces, si ya estamos en la fase de rendición, cuando ya se normaliza por todo el grupo, por toda el aula, y quiero deciros también lo siguiente, hay profesores que hacen las cosas muy bien, pero otros muy mal, porque a veces nos cuenta la familia que el profesor es el que pone a ese niño en el foco del grupo. Entonces, si es el profesor, bien queriendo, bien sin querer, pero le ponen el foco del grupo y hay un día una burla y no lo frenan en ese momento, ¿vale? Pues como yo antes he hecho, ¿no? Que estaban ahí los tres con sus risas. Si esa risa era contra un compañero, yo lo veo en clase, pero no lo corto, pues de alguna forma estoy siendo un poco partidario. Digo, bueno, se ríen del de al lado, no es importante, ¿vale? Pero el resto también ve, si el profesor lo ve, lo consiente, no actúa, pues será que no pasa nada, ¿vale? O sea, sois ejemplo también para ellos. Bien, en la fase de rendición, ansiedad y tristeza, tenemos casos documentados de depresión infantil por acoso escolar. Repito, depresión infantil por acoso escolar. Es cuando eso se cronifica, cuando entramos en estrés postraumático. Las autolesiones, por ejemplo, estamos en pleno mes de mayo, hace calor y veis pues que hay una persona que lleva manga larga y hace un calor, pero calor. Hay una actividad en el gimnasio en el que hay que ir pues con ropa deportiva y ves que hay un chico o chica que no se quita la sudadera. Bueno, a lo mejor no es nada, ¿no? A lo mejor es por su look, ¿no? Que le gusta ir así o no, pero bueno. Pero ¿y si lo hace porque está tapando autolesiones que hemos visto nosotros muchas veces? Claro, eso pues es también una señal de alerta, ¿de acuerdo? Que algo raro ocurre. O sea, estar siempre atento a todo. Y ya por supuesto el intento de suicidio. Ya sé que suena muy dramático, pero es que es así. Entonces, claro, si no soy consciente de que el acoso escolar mata y es así, pues obviamente a lo mejor lo veo pues como cosas de niños, pero es que mata realmente. En los últimos 20 años, así casos mediáticos, ¿vale? Porque hay muchos más, pero casos mediáticos hemos contabilizado ya más de 20 casos de suicidio por acoso escolar, ¿vale? Hay luego también una tendencia también, y esto creo que os va a impactar bastante, que si no se demuestra de forma fehaciente al 100% que el suicidio es por acoso, a veces se dice, no, el acoso, el suicidio es algo multifactorial, a lo mejor no era por acoso. Ya, pero el factor que más influye es el acoso. Os cuento el caso de Guille, un chico, hoy tiene 15 años. Bueno, este chico sufrió una amputación pediátrica en su pierna izquierda, o sea, le amputaron la pierna de rodilla hacia abajo, ¿vale? Y el chico tuvo 2 intentos de suicidio. Bueno, yo hablando con él en persona con él, y dice, no, Enrique, si yo no me suicidé porque me ampute la pierna, sino por el acoso escolar. O sea que sí, todo influye, pero el factor que más influye es el acoso escolar. Es un proceso insoportable para un niño de 6 años, 7, 8, 13, 14, insoportable cuando está ya en fase de rendición. Para que alguien se autolesione porque no puede más por esa frustración es que lleva un tiempo muy largo sufriendo un maltrato que es insoportable. ¿Te ha llegado a...? Bueno. No. Es que lo he hecho más o menos así para dejar ahora la parte para después. No, ya he llegado ya al final. A ver, bueno, ¿se oye? Sí. Tenemos ahora un descanso de unos 20 minutillos, un poco menos.